Buenas tardes, compañeros, buenos días. Vamos a seguir con la clase número 12, son enzimas y cofactores. Es una clase un poco complicada, vamos a ir despacio para que la puedan entender. Entonces, las enzimas son biomoléculas que son especializadas, como todos sabemos, en la catálisis química que se produce en la célula. Son catalizadores y ¿por qué? Porque aumentan la velocidad de las reacciones químicas y son específicos, ya que cada uno induce la transformación de un solo tipo de sustancia. Las enzimas están formadas por apoenzimas, estas son las que tienen la función proteica, y los cofactores que ya hemos estudiado durante todo el semestre que tienen función no proteica. Este puede ser un ion metálico, como el hierro, el magnesio, el zinc, el calcio, o una molécula orgánica que se llama coenzima. Aquí tenemos la clasificación, tenemos las oxidorreductasas, donde están las deshidrogenasas, oxidasas e hidroxilasas, las transferasas, que son las quinasas, hidrolasas, que son las fosfatasas, liasas como las hidrolasas, isomerasas como las isomerasas, mutasas, epimerasas, y ligasas como las sintetizas y sintasas. Vamos a ver la primera clasificación, que son las oxidorreductasas. Estas, obviamente, como su nombre lo dice, catalizan reacciones de oxidorreducción, es decir, transfieren electrones entre un donante y un aceptor. Aquí tenemos un ejemplo. Si una molécula se reduce, la otra debe oxidarse. Aquí tenemos una clasificación, oxidorreductasas, de oxidorreducción, es decir, transferencia de electrones, y tenemos los ejemplos: deshidrogenasas, peroxidasas, oxidasas, oxigenasas y reductasas. Reducción, no nos olvidemos que es ganancia de electrones, es decir, de hidrógeno y pérdida de oxígeno. Oxigenación es pérdida de electrones, de hidrógeno o ganancia de oxígeno, por favor. Y la oxidación y reducción son reacciones acopladas llamadas redox. Dentro de estas tenemos las deshidrogenasas, que ya todos hemos escuchado de ellas. ¿Qué es lo que hacen? Sustraen átomos de hidrógeno, siempre en número par, por favor, de los sustratos, y los transfieren a otra molécula aceptora que no es oxígeno. Las hidroxilasas catalizan la introducción de funciones hidroxilo, por favor, en sus sustratos, utilizando oxígeno molecular como donante. Esto puede darse entre la fenilalanina y la tirosina, es decir, aminoácidos. Oxidasas, en cambio, sustraen átomos de hidrógeno de los sustratos y transfieren al oxígeno. Segundo grupo, tenemos a las transferasas. Como su nombre lo indica, transfieren de un grupo químico entre un donante y un aceptor, obviamente excluyendo los que transfieren electrones o sus equivalentes. Es decir, las transferasas transfieren grupos químicos, por favor. Pueden ser grupos aldehídos, grupos acilos, grupos glucosilos y grupos fosfatos. Aquí tenemos las transferasas, transfieren grupos químicos, quinasas y transaminasas. ¿Qué son las quinasas? Nosotros ya lo sabemos. Estas transfieren grupos fosfato, que son aportados por los nucleósidos trifosfatados, como es el ATP. Aquí tenemos un ejemplo de glicerol a glicerol 3-fosfato. Tercer grupo, hidrolasas. ¿Qué hacen las hidrolasas? Pues, como su nombre lo dice, ruptura de los enlaces químicos, utilizando agua. Transforman polímeros en monómeros, actúan sobre los enlaces éster, los enlaces glucosídicos, los enlaces peptídicos y el enlace carbono-nitrógeno. Aquí tenemos hidrolasas, vamos armando nuestro cuadro, y hacen hidrólisis, es decir, transferencia de grupos funcionales del agua. Pirofosfatasas, tripsinas, aldolasas. Las fosfatasas catalizan la ruptura de enlaces éster fosfóricos. Las liasas, cuarto grupo, generan o hacen desaparecer dobles enlaces en forma no oxidativa, por favor, en forma no oxidativa. Adicionan a los dobles enlaces entre carbono y carbono, carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno. Seguimos armando nuestro cuadro, y aquí tenemos las liasas, que es lisis de un substrato generando un doble enlace o adición de un sustrato a un doble enlace de un segundo sustrato.
Aquí tenemos las sintasas y las descarboxilasas pirúvicas. Las liasas, como la hidratasa, adicionan agua a los dobles enlaces. Quinto grupo, isomerasas. Esto obviamente cataliza la interconvención de isómeros. Eso ya sabemos, por ejemplo, de glucosa a galactosa. Armamos nuestro quinto grupo, isomerasas, transferencias de grupos en el interior de las moléculas para dar forma a isómeros. Están las mutasas, las epimerasas y las racemasas. Isomerasas interconvienen isómeros de función de glucosa, por ejemplo, glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, que son isómeros. Las mutasas interconvienen isómeros de posición. Acuérdense de que si cambia de un carbono a otro, siguen siendo la misma estructura, pero solo cambiamos el número de posición del fósforo en este ejemplo. La epimerasa, interconvienen epímeros. Como ya sabemos, la glucosa y la galactosa son epímeros. 6. Ligasas. Estas catalizan la unión covalente de dos sustratos utilizando cualquier fuente de energía. Forman enlaces con aporte de ATP. Puede ser entre carbono y oxígeno, carbono y azufre, carbono y nitrógeno, carbono y carbono. Y tenemos aquí nuestro cuadro, formación. Las ligasas forman enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, mediante reacciones de condensación acopladas a la ruptura de ATP. Y aquí tenemos a las sintetasas. Las ligasas, hablamos de las sintetasas que catalizan la unión covalente de dos sustratos utilizando ¿qué? La hidrólisis de enlaces anhidrofosfórico, como los nucleósidos trifosfatos, que ya sabemos que es el ATP. Y las sintasas catalizan unión covalente de dos sustratos utilizando energía de hidrólisis de enlaces que no son anhidrofosfóricos, es decir, no son ATP. Listo, terminamos la clasificación de enzimas y ahora vamos a hablar un poco de las funciones y cómo interactúan estas enzimas. Primero tenemos que saber qué es el centro activo. Aquí tenemos un ejemplo, el centro activo, que es a través del cual interactúan la enzima con el sustrato. Tanto la actividad catalítica como el elevado grado de especificidad de esta enzima depende mucho de la interacción entre la enzima y el sustrato. ¿Qué es el centro activo? Primero, es una cavidad existente en la superficie de la enzima que está forrada interiormente por una serie de restos de aminoácidos. Acuérdense que con los aminoácidos están libres, se llaman restos. Los aminoácidos no se encuentran contiguos en la cadena polipeptídica, sino muchas veces ocupando posiciones muy alejadas de esta cadena. Tercer punto, el plegamiento característico de la cadena polipeptídica permite que los aminoácidos coincidan próximos entre sí sobre el centro activo. Se distinguen dos categorías de los aminoácidos que forman parte de este centro activo. Primero tenemos los aminoácidos catalíticos, como su nombre le dice, hace catálisis, es decir, son uno o más aminoácidos cuya cadena lateral poseen compuestos químicos que le permiten hacer una función catalítica, y este constituye el verdadero centro catalítico de la enzima, los aminoácidos catalíticos. Y tenemos aminoácidos de unión. Son una serie de aminoácidos cuya cadena lateral R poseen grupos funcionales que pueden establecer interacciones débiles, es decir, puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, con grupos funcionales complementarios de la molécula del sustrato. ¿Qué es lo que hace este aminoácido de unión? Simplemente su función es fijar la molécula del sustrato al centro activo para que actúen los aminoácidos catalíticos. La importancia clínica de este centro activo es que se sintetiza en el interior de la célula y la mayoría realizan sus funciones ahí. Pueden encontrarse libres o unidos a las membranas para asociarse a otras enzimas y formar complejos multienzimáticos. Puede contener más de un centro catalítico y las enzimas pueden ser multifuncionales cuando tienen más de un centro activo catalítico. ¿Y qué son las isoenzimas, por favor?
Las isoenzimas catalizan la misma reacción, mismos requerimientos, pero presentan propiedades diferentes. Vamos a hablar ahora un poco de la cinética enzimática, es decir, todos los factores que modifican este accionar de la enzima. Entonces, los factores que modifican la velocidad de las reacciones enzimáticas pueden ser químicos o físicos y son concentración de enzima, concentración de sustratos, concentración de cofactores, concentración de iones hidrógeno, concentración de activadores, de inhibidores y la temperatura. Vamos a ver el primero, que es concentración de la enzima y el sustrato. Cuando nosotros medimos la velocidad inicial de una reacción que es catalizada enzimáticamente, observamos que las concentraciones del sustrato van directamente con la proporción de la velocidad de la reacción a dicha concentración. A medida que la concentración del sustrato va aumentando, la velocidad de la reacción deja de ser proporcional a esta. Cuando aumenta la velocidad de la reacción, llega a ser totalmente independiente de la concentración del sustrato y se aproxima a un valor máximo de cada enzima, y esto es lo que se llama velocidad máxima, o donde ya saturamos a la enzima. Es decir, al comienzo el sustrato tiene la misma velocidad, es directamente proporcional a la velocidad, la concentración, pero a medida que se va aumentando la velocidad, pues la concentración va bajando y la velocidad llega a un punto máximo donde se saturamos a la enzima y no funciona más. ¿Qué es Km? Por favor, Km es la concentración de sustratos a la cual la reacción alcanza la mitad de su velocidad máxima constante. Valores bajos de Km indican alta afinidad, mientras que valores altos representan una baja afinidad. Ya lo habíamos visto, recuerden, en los transportadores, que es el Km es la afinidad. Entre menos valor de Km, mayor afinidad. Entonces tenemos la ecuación de Michaelis y Menten, donde tenemos que VO es velocidad inicial, Vm es velocidad máxima, que la combinamos con el sustrato. Km es una constante de Michaelis que sí tenemos, y la hacemos con el sustrato y así tenemos la velocidad inicial. Tenemos que conocer bien qué es un complejo enzima-sustrato, que es una enzima y un sustrato que se conforman de forma transitoria. Aquí tenemos la enzima y el sustrato, complejo enzima y sustrato. Transitoria, tenemos enzima y el producto. Como dice aquí, descomposición del complejo y forma el producto y una enzima libre. Esta enzima forma un nuevo complejo y cierra el ciclo catalítico. Así es como funciona el complejo enzima-sustrato, que lo tenemos que entender en forma general para que luego podamos entender todo lo que viene a continuación. Siguiente punto es el efecto de la concentración de los cofactores. Nosotros sabemos que muchas enzimas requieren de otra molécula no proteica denominada cofactor para realizar su catálisis. Es importante que sepan que en ausencia de cofactor la enzima es catalíticamente inactiva y se llama apoenzima. Cuando nosotros combinamos la apoenzima y el cofactor se llama holoenzima y es catalíticamente activa. Existen dos tipos de cofactores enzimáticos. Tenemos los iones metálicos que actúan como cofactores enzimáticos, que pueden ser cationes mono o divalentes y pueden actuar de diferente manera. Primero, como verdadero centro catalítico, porque su actividad es propiamente catalítica y se puede ver incrementada cuando forma parte de la enzima. Puede formar parte también como puente al unir el sustrato al centro activo, y como agente estabilizador de la conformación nativa de la enzima. Cuando el cofactor es una sustancia orgánica y no proteica, se llama coenzima. ¿Cómo actúan estas coenzimas? Actúan como transportadores intermediarios de grupos funcionales de algunos átomos o electrones y que pueden ser transferidos a una sustancia u otra. A veces pueden estar unidos íntimamente a la molécula proteica y lo que forman es un verdadero grupo prostético. Acuérdense que no son aminoácidos. Puede funcionar como un sustrato cuando la unión es débil y algunas vitaminas forman parte de la estructura química de las coenzimas.
Aquí tenemos las coenzimas que nosotros ya sabemos, la CoA, ATP, el NAD, el NADP, el FAD. Vamos viendo cada uno de ellas. Y obviamente las vitaminas también forman parte de cofactores. La vitamina C, la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12 y biotina. La vitamina C es una coenzima de algunas peptidasas, intervienen en la síntesis del colágeno. La B1 es coenzima de las descarboxilasas y de las enzimas que transfieren grupos aldehídos. La B2 constituye las coenzimas FAD y de la FMN. B3 constituyen parte de la coenzima. B5 del NAD y NADP. B6 interviene en las reacciones de transferencia de grupos aminos. B12 coenzima en las transferencias de grupos metilos, es decir, de las transferasas, y la biotina es la coenzima de enzimas que transfieren grupos carboxilo en el metabolismo de los aminoácidos. Acuérdense, cuando formamos aminoácidos estaba la biotina. En forma general, la porción vitamínica de la coenzima radica en el grupo funcional específico, que obviamente va a transformar a la enzima. Por la importancia, vamos a ver dos tipos de coenzimas que tienen vitaminas en su estructura, son los piridin nucleótidos y los flavin nucleótidos. Los piridin nucleótidos forman parte en su estructura, tienen a la nicotinamida, que forma parte del complejo B. Existen dos formas coenzimáticas que son la nicotin-adenin dinucleótido o NAD y el nicotin-adenin dinucleótido fosfatado o el NADP. Tanto el NADP como el NAD participan en reacciones de oxidación-reducción catalizadas por las deshidrogenasas. Funcionan con enzimas que sustraen o incorporan al sustrato dos átomos de hidrógeno unidos directa o indirectamente al mismo átomo de carbono. De los dos átomos de hidrógeno, y esto es importante, sustraídos al sustrato, solo uno se incorpora a la coenzima, por favor, y el otro hidrógeno se libera al medio. Eso ya lo habíamos visto en varias reacciones, y esto crea que las reacciones dependan del pH. La deshidrogenación se ve favorecida en pHs elevados y dificultada en pHs bajos. Su funcionamiento representa un ciclo de oxidación-reducción alternante, es decir, se reducen y luego se oxidan nuevamente. Tenemos a los flavin nucleótidos que presentan como parte de la riboflavina o vitamina B12. Son dos tipos de coenzimas, el flavin mononucleótido o FMN y el flavin adenonucleótido o FAD. El FMN y el FAD actúan entre un sustrato y una coenzima o entre dos coenzimas. Participan en reacciones de oxidación-reducción que son catalizadas por las deshidrogenasas y las oxidasas. Funcionan con enzimas, las flavoproteínas, que sustraen dos átomos de hidrógeno de carbonos adyacentes. La coenzima A es una coenzima que está actuando en la transferencia de grupos acilos. La estructura de la molécula de la coenzima es muy compleja y presenta varios grupos funcionales, entre los que está un nucleótido de adenina, el ácido pantoténico, la beta-mercaptoetilamina, y estos dos últimos, es decir, el ácido pantoténico y la beta-mercaptoetilamina, forman la 4-fosfopanteteína. El ATP, que lo hemos nombrado casi todo el semestre, participa en reacciones como fuente de energía o de los elementos estructurales. Participa como coenzima en reacciones de transferencia de fosfato, de pirofosfato, de adenilato y de adenosilo. Terminamos las coenzimas y ahora vamos a ver el efecto de la temperatura, así como el efecto de la concentración y el efecto de la velocidad. Cuando nosotros tenemos un aumento de temperatura, va a aumentar la energía cinética de la molécula. La mayor velocidad inicial se alcanza a un valor determinado de temperatura y eso es lo que nosotros llamamos como la temperatura óptima.
Cuando llega a la temperatura óptima, obviamente, cuando llega al máximo, la velocidad comienza a disminuir y luego a desaparecer, por lo que se da la desnaturalización de la proteína enzimática y provoca la pérdida de su actividad. Eso ya lo habíamos visto hablando de desnaturalización proteica. El efecto del pH tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado con la temperatura. Cada enzima tiene su valor de pH específico, en el cual alcanza su mayor actividad, y ahí lo que nosotros llamamos es el pH óptimo. Cuando los valores de pH aumentan o disminuyen de este pH óptimo, la velocidad de la reacción disminuye progresivamente para la desnaturalización proteica. El pH óptimo de las enzimas siempre se encuentra cerca de la neutralidad. Con respecto a la nomenclatura de las enzimas, tenemos un nuevo sistema que divide a las enzimas en 6 clases principales, cada una de las cuales se divide en subclases y esta en subclases, dependiendo del tipo de reacción. Cada enzima puede ser designada de 3 modos. Una con un nombre recomendado, que es generalmente corto y apropiado, que lo utilizamos normalmente. El segundo es un nombre sistemático que identifica la reacción que cataliza. Y el 3 es un número de clasificación que tenemos ya establecido. Aquí tenemos un nombre, por ejemplo, la ATP más creatinina, ADP fosfocreatinina. Tenemos nombre recomendado, esta es la reacción, se llama creatinquinasa. El nombre sistemático es ATP creatinin fosfotransferasa y el número de clasificación que ya está establecido mediante la nomenclatura oficial es S2.7.3.2. Eso ya lo tenemos establecido, solamente es para que ustedes cuando revisen libros pueden ser que encuentren un nombre recomendado, un nombre sistemático o un nombre de clasificación. Ahora vamos a ver los efectos de los activadores. ¿Qué son los activadores enzimáticos? Son moléculas pequeñas, por lo general iones inorgánicos, que estimulan la actividad catalítica de una enzima. No participan directamente de la reacción, actúan de diversas formas, entre las que se destacan la interacción obligatoria con la enzima y el sustrato. Por ejemplo, tenemos una enzima libre, que son las enzimas que poseen iones metálicos en su centro activo, como la carboxipeptidasa, que contiene zinc, y tenemos el sustrato libre, que las enzimas que catalizan estas reacciones son las que intervienen los nucleósidos di y trifosfatos, que requieren primero la unión de un catión divalente, es decir, por lo general el magnesio. Por lo tanto, el verdadero sustrato de la enzima sería el complejo sustrato-catión. Un sustrato libre, la enzima actúa sobre este siempre y cuando esté unida a un nucleótido di o trifosfato. Los efectos de los inhibidores, como su nombre lo dice, obviamente disminuyen la velocidad de las reacciones catalíticas. Son 2 tipos de inhibición, la reversible y la irreversible. La unión reversible, el inhibidor forma con la enzima un complejo enzima inhibidor, que es unido por interacciones débiles y que por tanto puede disociarse. Cuando es una inhibición irreversible, es un envenenamiento enzimático, ya no hay vuelta atrás. Y obviamente no se puede disociar fácilmente y pues obviamente la enzima deja de actuar. Vamos a hablar de la inhibición reversible. Dentro de esta tenemos a la inhibición competitiva, donde el inhibidor es una molécula que presenta un cierto parecido con el sustrato. Ojo, miren, aquí tenemos sin inhibidor, tenemos la enzima, el sustrato, el centro activo actúa y se forma, ¿no es cierto?, la reacción. ¿Qué pasa en inhibición competitiva? Este inhibidor tiene una estructura parecida al sustrato, de manera que puede competir con el sustrato para acceder al centro activo, y una vez que se une a la enzima no le permite entrar al sustrato. Este inhibidor forma con la enzima libre, que tenemos aquí un complejo enzima inhibidor, y obviamente no le permite entrar al sustrato. Esto es inhibición competitiva. Inhibición incompetitiva. El inhibidor no se combina con la enzima libre ni afecta la unión al sustrato, sino que lo hace
con el complejo enzima-sustrato, dando lugar a un complejo inactivo de enzima-sustrato inhibidor. Aquí tenemos que descompone, que no se descompone posteriormente para dar lugar a los productos. El inhibidor se coloca próximo al centro activo y obviamente impide físicamente la salida de los productos. ¿Por qué? Porque hace un cambio conformacional. Una vez que el inhibidor entró a la enzima, cambia el lugar del centro activo y el sustrato no puede acceder al centro activo. La inhibición competitiva, no competitiva, también se une al inhibidor con la enzima libre o bien el complejo enzima-sustrato, y obviamente también conforma un cambio conformacional, y obviamente no podemos ingresar el sustrato. La unión con el inhibidor produce dos formas inactivas: el complejo enzima inhibidor y enzima sustrato inhibidor, la cual no puede dar lugar a productos o enzimas libres. Enzimas reguladoras. Los mecanismos fundamentales de la regulación de la actividad enzimática son la modificación o regulación alostérica y covalente, y la otra es la alteración del metabolismo celular en intervalos de corto tiempo, es decir, alostéricas en segundos, modulados covalentemente en cuestión de minutos. Aquí tenemos la regulación alostérica. ¿Qué es la regulación alostérica? Pues son proteínas oligoméricas, es decir, que tienen estructura cuaternaria. Poseen otro centro de unión llamado centro alostérico, que no tiene nada que ver con el centro activo, e interactúan con otra molécula denominada efector o modulador. Aquí tenemos un centro alostérico, ¿no es cierto? Aquí tenemos un centro alostérico. Mire, los efectores alostéricos pueden aumentar la actividad de la enzima, pueden ser efectores alostéricos positivos o activadores alostéricos, o disminuirla y formarlo como ser un efecto alostérico negativo o inhibidores alostéricos. El control alostérico se da ¿por quién? Por moduladores heterotrópicos y homotrópicos. Los heterotrópicos, que es un modulador muy diferente al sustrato, y el homotrópico, cuando el modulador es el sustrato. Entonces aquí tenemos una forma activa, tenemos el centro alostérico, el sustrato que ha entrado, y tenemos un inhibidor alostérico o modulador negativo. Ya viene el inhibidor alostérico en su centro de unión y permite que el sustrato se elimine. Ahora tenemos un modulador positivo, como vemos aquí, igual en el centro alostérico. Cuando ya está en el centro alostérico, que permite pues aumentar la reacción del sustrato. Aquí la inhibe y aquí la aumenta. ¿Cuáles son las enzimas moduladas covalentemente? Es un mecanismo mediante el cual la unión de un grupo químico de naturaleza no proteica a una enzima por enlace covalente. Se une este grupo químico de naturaleza proteica a una enzima por un enlace covalente, o su ruptura o su separación por la ruptura del enlace, que es lo que modifica su composición y por consiguiente su conformación y su actividad. Presenta dos formas: una activa y otra inactiva, que son interconvertibles por modificación covalente de sus estructuras catalizadas por otras enzimas, que llaman enzimas moduladoras. Tal modificación suele consistir en la adición o eliminación de un grupo químico para la catálisis. Es decir, miren, aquí tenemos un glucógeno fosforilasa B que está inactivo, que por medio de la fosforilasa quinasa se hace glucógeno fosforilasa A activo, y este mismo, por una fosfatasa, se transforma en glucógeno fosforilasa B. Esas son las enzimas moduladas covalentemente, que pueden al mismo tiempo activar o inactivar grupos de sustratos. Listo, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Esperamos seguir avanzando en esta semana para poder ya coordinar nuestro tercer parcial. Gracias.